Levítico capítulo 23, empezando a leer en el versículo 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones y de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra en nuestros corazones. La Biblia en su totalidad revela un solo mensaje. Y esta unificación con respecto al mensaje de la Biblia se ve por todas partes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esto es lo que nuestro Señor tuvo en su mente cuando después de su resurrección y hablando con sus discípulos, les dice en Lucas 24, versículo 44. Dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que compadeciese todo lo que está escrito, cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. De esta manera el Señor está recogiendo todo el contenido del Antiguo Testamento, la Biblia de aquel entonces, con respecto a sí mismo. A pesar del hecho de que Él hace esta triple división, no obstante, solamente hay un enfoque, solamente hay un mensaje. Y este mensaje no es otro, sino del Señor Jesucristo. Es obvio que en la referencia que él hace aquí a la ley, en esas 3 divisiones que hace, que esto incluye la ley ceremonial. Y digo esto porque lo que estamos estudiando ahora, las fiestas en Israel, pues pertenecen precisamente a la ley ceremonial. Entonces es lógico esperar ver tipificado en estas fiestas el antitipo, el Señor Jesucristo. Efectivamente, así es como
hemos venido comprendiendo aquí en este estudio hasta ahora. Y de ahí precisamente viene el título que hemos dado a esta serie de estudios, que es Cristo en las fiestas judías. Ahora estamos estudiando la última de esas 7 fiestas que Israel celebraron cada año. Esto es la tercera vez y última vez que el pueblo de Israel viene a Jerusalén para presentarse delante del Señor en el templo. Os acordaréis que en la primera parte del estudio consideramos los preceptos o mandatos cimentados en esta fiesta. En esta tarde pues vamos a enfocar la segunda parte de nuestro estudio, que tiene que ver con las perfecciones de Cristo en esta fiesta. Y el Señor ayudándonos en esta tarde queremos enfocarnos en la primera de esas perfecciones que están subrayados y tipificados aquí en la fiesta de los tabernáculos. Y me refiero precisamente a los sacrificios que fueron ofrecidos en esta fiesta. Hemos leído aquí en el capítulo 23 de Levítico y concretamente voy a leer otra vez el versículo 36. Dice, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, al 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. En el versículo 37, en la última parte del versículo, lo tenemos más detallado aún con respecto a estas ofrendas. Dice holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. De hecho, y comparando eso con otras partes del Antiguo Testamento donde tenemos referencia a la celebración de esta fiesta, podemos deducir que de todas las fiestas, esta es la que requería más sacrificios. De hecho, comparando esos otros lugares, vemos que un total de 70 sacrificios fueron ofrecidos durante los 7 días de esta fiesta. Un total de 199 animales fueron matados: becerros, carneros, corderos y cabras. Cada día tenía sus ofrendas. Probablemente la mayor celebración de esta fiesta en toda la historia de Israel fue durante el reinado del gran rey Salomón. Lo digo no porque vamos a entrar allí, simplemente para que lo podáis estudiar vosotros mismos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 5. Aunque fueron muchos los sacrificios, ya lo hemos visto, 199 animales durante toda esa semana. Sin embargo, todos estos sacrificios tipificaban un único sacrificio que está enfocado en todo el Nuevo Testamento y de manera especial en la carta de Pablo a los hebreos, y precisamente por esto en esta tarde hemos hecho lectura, concretamente en el capítulo 10. Porque en los versículos 4 y 5 leemos: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda, no quisiste, mas me preparaste cuerpo. La referencia aquí es al milagro de la encarnación. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 4, enseña por qué era necesario la manifestación de Cristo en la carne. Porque dice que Dios envió a su Hijo nacido
de mujer. Esa es la referencia a su encarnación. Él toma esta naturaleza humana, nuestra naturaleza, por medio de la Virgen María. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, es decir, bajo la maldición de la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la maldición de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por eso, volviendo a Hebreos capítulo 10, en el versículo 12, Pablo hace esta afirmación. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esta pequeña frase, enfatizando lo que Cristo hace después de haber venido, después de su sacrificio, después de su ascensión al cielo, es tremendamente importante. Dice que se sentó. Todo lo que hace Cristo está simbolizado o tipificado en el Antiguo Testamento y concretamente en el ministerio, primero del tabernáculo y después del templo. Y vemos que durante todos esos siglos, esos ministros, sacerdotes, ofreciendo todos los días esos sacrificios, no tenían dónde sentarse. Es decir, no había visto, no había sido provisto para ellos ningún sitio donde poder sentarse. ¿Por qué? Porque su obra nunca terminaba. Después de todos los sacrificios de un día, no podían descansar porque el día después tenía que seguir con sus sacrificios. Así después, cada mes, después de cada año y a lo largo de los siglos, ofreciendo siempre los mismos sacrificios, la misma clase de sacrificios. Pero aquí el apóstol, por la inspiración del Espíritu Santo, hablando de Cristo, el cumplimiento de todos aquellos sacrificios, cuando Él ofreció su sacrificio, el sacrificio de sí mismo, dice, se sentó, indicando de que la obra que Él vino para hacer ya lo había terminado, ya está acabado. Hay un detalle que para mí es muy curioso con respecto a estos sacrificios. No lo dice aquí, pero lo dice en otros lugares, y lo podéis comprobar pues cogiendo una concordancia y viendo toda la referencia que hay en cuanto a esta fiesta de los tabernáculos. Y vemos que durante los 7 días de esta fiesta, los sacrificios iban disminuyendo. En otras palabras, cada día que pasaba, los sacrificios que ofrecieron eran cada vez menos. Por ejemplo, el primer día, 13 sacrificios fueron ofrecidos. El segundo día, 12 sacrificios. El tercer día, 11 sacrificios y hasta el séptimo día, cuando se ofrecieron 7 sacrificios. Esta reducción gradual, sin duda, es intencionada. Y por lo tanto, tiene que tener su enseñanza para nosotros. Está claro que simplemente leyendo los comentaristas, hay varias opiniones expresadas en cuanto a este detalle. Pero para mí, yo estoy con aquellos que dicen que aquí hay una clara referencia a lo que el Señor iba a hacer en el futuro. Y lo digo en la luz de lo que Pablo afirma en el capítulo 8 de Hebreos, en el versículo 13, cuando dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Parece ser que este detalle de la reducción de los sacrificios, el Espíritu Santo estaba enseñando a los mismos judíos de que un día la antigua dispensación daría lugar a algo nuevo. Algo que resultaría de eterna bendición, no solo para el pueblo de Israel,
sino incluso para todos los pueblos y todas las naciones del mundo. Cuando ese día llegare, el pecado será ya quitado por medio de un solo y un único sacrificio, el sacrificio del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Por eso, cuando leemos ahí en la Epístola a los Hebreos, concretamente en el capítulo 9, leemos en los versículos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, en la primera parte está hablando de todos aquellos sacrificios que se ofrecieron. Y ahora dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino con su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hay otro detalle aquí que es muy significativo en cuanto a los sacrificios, todos esos sacrificios que se ofrecieron durante los 7 días de esta fiesta. Aunque es cierto que cada día requería sus sacrificios peculiares y particulares, lo que era común a todos los días era la ofrenda encendida a Jehová. Puede haber diferencias en cuanto a los demás sacrificios, pero este es el sacrificio que es común a todos los días, la ofrenda encendida a Jehová. Esta ofrenda encendida estaba basado en la ofrenda por el pecado. En el capítulo 9 de Levítico, yendo un poco más atrás, hemos leído en el capítulo 23, tenemos ahí el relato de lo que Moisés y su hermano Aarón hicieron después de bajar Moisés del monte de Sinaí. En el monte de Sinaí, Moisés recibió no solo aquellas 2 tablas del resumen de la ley de Dios, los 10 mandamientos, sino que recibió todas las leyes ceremoniales. Y en el capítulo 9 de Levítico, de acuerdo con esas leyes que el Señor le había dado, enfocando concretamente todos los sacrificios que Israel tenía que ofrecer al Señor, vemos Moisés junto con su hermano Aarón preparando todos estos sacrificios, colocándoles sobre el altar. Y normalmente en esas ocasiones, pues es el fuego que está debajo del altar que quema el sacrificio. Pero acordaos que esa es la primera vez que esto va a ocurrir. Así que el Señor lo quiere señalar de una manera especial. Y leemos, por lo tanto, en el versículo 24, el capítulo 9 de Levítico, cuando todos los sacrificios están puestos, dice, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el sacrificio con las grosuras sobre el altar. Fuego de delante del Señor. No fuego puesto ni por Moisés ni Aarón, sino el fuego que salió directamente de Dios. Quemó aquellos sacrificios. Este detalle, de manera especial, caracteriza el significado de los sacrificios y concretamente los sacrificios en esta fiesta de los tabernáculos. Significa precisamente lo que Cristo tenía que hacer para expiar los pecados de su pueblo. Lo que Cristo tuvo que hacer para expiar tus pecados y mis pecados allí en la cruz. Para ello, como ya hemos enfatizado antes, Cristo en primer lugar tuvo que tomar nuestra naturaleza. Él no podía representarnos siendo simplemente Dios. Él tenía, siendo Dios, que tomar nuestra naturaleza
en unión con su naturaleza, sin ninguna mezcla, ninguna confusión. Por eso Él es el Hijo de Dios y al mismo tiempo el Hijo del hombre. Solo de esta manera no podía representar. Eso es lo que leemos en Hebreos 2, versículo 17. Por lo cual, dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pero además de tomar nuestra naturaleza, era necesario que Cristo tomase también la culpa de nuestro pecado. Precisamente Él toma nuestra naturaleza con este fin de ser cargado con la culpa de nuestro pecado. Esto es lo que Pablo, el Espíritu Santo, está subrayando en 2 Corintios 5, 21, cuando dice al que no conoció pecado. Una perfecta descripción de Cristo. Lo hizo pecado, no en el sentido de que se le convirtió en un pecador, sino que le hizo legalmente responsable de los pecados de aquellos que Él representaba. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Esto nos enseña que Cristo tuvo que sufrir literalmente el fuego, acordaos, el fuego que salió en aquel entonces para quemar aquellos sacrificios. Nos enseña que Cristo tuvo que sufrir el fuego de la justa ira de su Padre por causa de nuestros pecados. Esto es precisamente lo que vemos. Estamos ya acercándonos a esta fecha del año cuando de alguna manera especial la Iglesia cristiana enfoca la cruz y todo lo que está envuelto en esta maravillosa obra. Pero es algo que vemos enfocado más específicamente en lo que ocurrió entre la hora sexta y la hora novena. Porque la Escritura nos dice que justamente a la hora sexta del día, correspondiendo más o menos a nuestra hora del 12 del mediodía, vino unas tinieblas sobre toda la tierra. Podemos imaginar pues toda la gente que está allí delante de la cruz, toda la gente que está allí curioseando, aquellos que están allí pues burlándose del mismo Señor Jesucristo. Y de repente caen estas tinieblas por toda la tierra. Esto en sí tenía que haber silenciado todas esas voces. Y en ese silencio ahora se escucha una voz y saben perfectamente de quién es. Es la voz de Jesús que está ahora en la cruz. Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Buena pregunta. ¿Por qué? Porque durante estas horas en particular, el fuego de la ira de Dios castigaba nuestros pecados, nuestra culpa que estaba sobre nuestro sustituto. No podemos ni empezar a imaginar lo que nuestro Redentor tenía que haber estado sufriendo en aquel momento. Podemos identificarnos hasta cierto punto con sus dolores físicos, mentales. Lo que Él sufrió a las manos de aquella gente que le había torturado, aquellos que le habían clavado en la cruz. Algo podemos entender esto. Pero aquí estamos en tinieblas. No hay manera en que nosotros podemos entender lo que está ocurriendo aquí, porque es Dios el Padre quien está castigando a su amado Hijo, porque está llevando los pecados de su pueblo. Tan duro fue su padecimiento, que en un momento Él exclamó: tengo sed, tengo sed.
En medio de todo este fuego que está sufriendo, Cristo tiene sed. Aquí había estado en el horno del fuego de la santidad de Dios castigando el pecado. Pero gracias a Dios, sus sufrimientos, sus padecimientos eran eficaces. Tanto que Él pudo también, llegando al final de todos sus sufrimientos, exclamar: consumado es. Ya está terminado. Ya no hay más sufrimiento, ya no hay más dolor. El precio ya ha sido pagado en su totalidad. La justicia divina está satisfecha. Y podemos decir nosotros, qué maravilla. Pero fijaos, hermanos, en este detalle, que todos los sacrificios que hubo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y concretamente esos sacrificios que estamos enfocando ahora en cada uno de esos 7 días de la celebración de esta fiesta de los tabernáculos, en cada uno de ellos el fuego consuma el sacrificio. El sacrificio es consumido por el fuego que estaba ahí debajo. Pero en este caso, hermanos, es el sacrificio que consuma el fuego de la ira de Dios. De tal manera que nosotros que estamos refugiados en Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, para nosotros ya no hay más fuego de castigo. Esta verdad es subrayado muchísimo en toda la Sagrada Escritura, pero de una manera especial, curiosamente, en el Antiguo Testamento, y en uno de los libros, quizás menos conocido, en uno de los profetas menores, me refiero a la profecía de Nahum. Aquí aprendemos algo tremendamente importante en esta profecía, sobre todo en el primer capítulo. En el versículo 6 del primer capítulo, el Señor a través de su profeta lanza esta pregunta. Fijaos en la pregunta. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él hienden las peñas. ¿Quién puede estar delante del Señor? La respuesta es nadie. No es sorprendente en la luz de esto que el apóstol Pablo exclama en Hebreos 10, versículo 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. O en el capítulo 12, versículo 29, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero acordaos que aquí en Nahum, el Señor no está asustando, su propósito no es asustar a su pueblo, sino todo lo contrario, es consolar a su pueblo. Y para hacerlo, el Señor quiere enfrentarles con esta realidad, cómo es Él en su santidad, en su justicia, comparándose a sí mismo a un fuego que consuma hasta las mismas rocas. Pero aquí consuelo, porque en el versículo 7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. En otras palabras, el Señor está haciendo una distinción, una diferencia entre lo que es el hombre en su pecado y el hombre que por la gracia del Señor está confiando en Él, que está refugiado en Él, que encuentra un lugar donde puede estar seguro en este día de la ira, del fuego de Dios. Jehová es bueno, fortaleza
en el día de la angustia. No obstante, lo que ocurrió a los creyentes en los días de Nahum sigue ocurriendo a los creyentes, a nosotros mismos, en esos días en que estamos viviendo. Igual que ellos, no es cierto que a veces, a pesar de todas esas afirmaciones en la Escritura, pues también temblamos, también tenemos miedo, también tenemos dudas, incluso con respecto a nuestra salvación. Y fijaos cómo el Señor sigue para aliviar precisamente esos dudas y esos temores en el corazón de su pueblo. Versículo 9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. Claro que Él hará consumación porque su justicia lo demanda. Pero fijaos ahora en estas palabras. No tomará venganza 2 veces. Aquí está implicado de que el Señor ya había tomado venganza. ¿Cómo? Ahora está pensando en aquellos sacrificios, tipificando el sacrificio de Cristo. Y en esos sacrificios, tipificando el sacrificio de Cristo, Dios dice que en cuanto a su pueblo, Él ha tomado venganza con respecto a sus pecados y a su culpabilidad. Son culpables porque habían quebrantado su ley, le habían ofendido porque habían ido en contra de su voluntad. Necesario que Dios tomase venganza y lo tomó en su sustituto, en su representante, allí en la cruz. Y dice el Señor, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Entonces, si el Señor, y pensemos bien en esto, si el Señor ha castigado tus pecados y mis pecados en nuestro sustituto, el Señor Jesucristo, Dios siendo justo, ya no podría demandar de nosotros por segunda vez justicia con respecto a estos pecados, ya que han sido pagados en Cristo. Y como leemos en otros lugares de la Escritura, es por eso una vez que Dios ha vengado nuestros pecados en nuestro sustituto, ya no hay memoria. Él no tiene memoria más de estos pecados. En otras palabras, nosotros que estamos refugiados en Cristo, podemos estar completamente tranquilos y seguros de que todo lo que tenía que haber sido pagado ya ha sido pagado. Y no puede venir otra cosa de la mano del Señor, sino de paz y de bendición. Hemos cantado este segundo himno esta tarde porque me llama particularmente la atención del contenido de este himno con respecto a lo que estamos estudiando en esta tarde. Y voy a leer otra vez 3 de las estrofas de este himno que acabamos de cantar. Oh Cristo, quien por mí murió, culpado fue por mí. El lugar del pecador tomó, mi mal llevó por mí. Su sangre en expiación Él dio. No hay culpa para mí. Jehová su vara Él alzó, cayó su peso en ti, referencia a Isaías. De tu Dios la ira se consumó. La paz yo recibí, su sangre así Él derramó. Oh sí, me lava a mí. Por mí moriste, Salvador, y así yo he muerto en ti, vuelto a la vida, vencedor. Ya tú vives en mí. Viviendo para ti, Señor,
tu gloria es para mí. En todos esos sacrificios tan numerosos durante cada uno de esos 7 días en la fiesta de los tabernáculos, vemos aquí tipificado la perfección de nuestro sustituto, nuestro fiador, nuestro redentor, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, vosotros que me estáis escuchando en esta tarde, que todavía no estáis refugiados en Cristo, quiere decir que todavía, aunque tenéis mucho respeto hacia la Biblia, hacia el Evangelio, pero todavía no habéis dado este paso tan fundamental de simplemente descansar en Cristo, en sus méritos, como hemos leído aquí en todos esos lugares, resumido en este himno que hemos cantado. Si esa es tu condición, la Biblia dice que tú estás, por lo tanto, sin Cristo. Y si estás sin Cristo, según Efesios, estás sin Dios y, por lo tanto, sin esperanza. Piénsalo. Vivir este día pensando en mañana sin esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de la vida eterna. Esperanza de la gloria. No lo tienes porque la Biblia dice simplemente, y no importa quién eres, si no estás refugiado en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Estás condenado ya, Juan 3, versículo 18. Lo que, por lo tanto, necesitas urgentemente es un lugar donde poder refugiarte. Porque la Biblia nos asegura de que no es que no hay más fuego en Dios. No hay más fuego en Dios en cuanto a este pueblo que está refugiado en Cristo. Pero aquellos que no lo están, este fuego siendo una realidad. En el capítulo 6 de Apocalipsis leemos de aquellos en el día que Cristo venga, intentando esconderse de la ira del Cordero de Dios, pero sin encontrar refugio. Y de hecho, el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses, lo describe de esta manera: a vosotros, los creyentes que sois atribulados, daos reposo con nosotros. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, hay consuelo para nosotros creyentes, refugiados en Cristo. Pero ¿y los demás? Porque dice que viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hombre y mujer, todavía no en Cristo, piensa en esto porque esto es la realidad que te espera. Mañana, pasado mañana, no sabemos, pero va a venir. Por lo tanto, lo que tú necesitas urgentemente en esta tarde es un sacrificio que podría apartar de ti esta ira, este fuego de Dios que está ahora mismo en tu contra. Y el único lugar donde vas a encontrar es en este refugio que Dios mismo ha provisto, en esta fortaleza en el día de la angustia. Y esta fortaleza no es otro, sino el Señor Jesucristo, quien dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descanso de una vez y para siempre de esos terrores que hay en tu conciencia, porque el Espíritu Santo obrando está produciendo ese sentido de culpabilidad en tu corazón. He aquí el lugar donde hay paz en la reconciliación con Dios por medio de aquella sangre derramada en la cruz del Calvario. Nosotros, por otro lado, que por la gracia del Señor
estamos refugiados en Cristo, no olvidemos, nunca olvidemos que estando en Cristo estamos donde la ira divina jamás nos puede tocar. No hay pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, y terminando, que el Señor entonces nos dé un cada vez mayor aprecio de Cristo y de lo que Él hizo por nosotros en aquel sacrificio que Él hizo por nosotros allí en la cruz, para librarnos eternamente del fuego de la ira de Dios. Que Él nos bendiga. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias por el mensaje maravilloso de tu palabra, un mensaje que vemos incluso claramente tipificado en lo que de otra manera serían cosas oscuras de las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero una vez llevados a la luz del Nuevo Testamento, brillan más claro que el sol, porque todos tienen el mismo propósito, es indicarnos el camino y señalarnos a Cristo mismo, el único sacrificio que ha quitado para siempre el pecado. Señor, consuela tú el corazón de tu pueblo, sobre todo aquellos quizás, incluso entre nosotros, que están luchando con dudas respecto a su salvación. Sabemos lo que es el enemigo nuestro, el diablo, como siempre está intentando llevarnos a este terreno de las dudas. Pero gracias te damos, Señor, por esa claridad que tenemos en tu palabra, este consuelo que tú nos das con respecto a lo que somos en Cristo. Y te rogamos, Señor, por aquellos entre nosotros que todavía están en sus pecados, se están acercando, no están donde antes han estado, ahora tienen respeto, ahora quieren escuchar tu palabra. Pero, Señor, sabemos que esto no es suficiente. Ellos necesitan nacer de nuevo. Necesitan este milagro del cielo. Y por lo tanto, como la salvación es solo del Señor, a ti clamamos, para que en esta tarde tú hagas este mismo milagro. Te lo suplicamos dándote las gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.